Cuando leemos la escritura, ¿cómo la entendemos? Podemos leer un pasaje y tomarlo de forma literal, o también podemos leer ese pasaje e interpretarlo de forma simbólica. Muchas veces el dirimir si un pasaje debemos de interpretarlo de forma simbólica o literal va a estar dictado por el marco de creencias previas que ya tengamos respecto a lo que debe de decir la escritura, y no tanto a lo que dice la escritura. Muchas veces quien interpreta de forma literal un texto va a criticar a quien lo interpreta de forma simbólica, y muchas veces quien interpreta de forma simbólica un texto va a criticar a quien lo interpreta de forma literal. Pero ¿cuál será nuestro eje regulador para saber qué texto debemos de interpretar de forma literal o de forma simbólica, sino la propia escritura? El día de hoy vamos a ver un ejemplo. Vamos allá, dice Isaías 40, del versículo 1 al versículo 4. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Por ejemplo, ¿cómo debemos interpretar este texto? ¿De manera simbólica o de manera literal? Conforme a las reglas de interpretación o hermenéutica bíblica, diríamos que lo primero sería ver el contexto de este texto, es decir, lo que está escrito antes y lo que está escrito después de este texto. También podríamos recurrir a la historia, es decir, en qué momento histórico fue escrito este texto. Y ya con esos elementos podríamos siquiera aproximarnos a intentar interpretar lo que el profeta está diciendo. En primera, decir que este texto está en el contexto histórico del cautiverio judío en Babilonia. Las tribus del sur habían sido llevados a Babilonia por Nabucodonosor. El templo había sido destruido en el 586 a.C. y ya estaba cercano el tiempo del retorno a Jerusalén. Por eso en el versículo 1 el profeta les dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Es decir, el profeta les está diciendo que tengan esperanza, que el Señor mismo dice que tengan consuelo. Y el versículo 2 va a decir por qué. Dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Por lo tanto, podemos entender que estaban por cumplirse los 70 años dictaminados para las tribus del sur en que debían estar en el exilio en Babilonia. Su tiempo ya es cumplido, su pecado ya es perdonado, ya estaban próximos a volver a Jerusalén. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Está hablando de una preparación real para el retorno del pueblo desde Babilonia al territorio prometido. Un camino físico, el cual el pueblo de Israel en Babilonia había de cruzar para regresar a Jerusalén. La restauración nacional estaba próxima. Lo dificultoso aparece en el versículo 4, porque dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Porque está diciendo que el valle, es decir, una superficie plana, tiene que ser alzado. Y todo monte, es decir, una superficie alta, tiene que ser bajado. La pregunta sería: ¿y esto había de pasar realmente? O más bien, cuando el pueblo de Israel que estaba en Babilonia regresó de su exilio, ¿de verdad todo monte fue bajado y todo valle fue alzado? La respuesta es que no. Y es que aquí está el punto. El profeta Isaías está echando mano de poesía. Está echando mano de imágenes, repeticiones, paralelismos, que son típicos de la poesía hebrea, lo cual ya sugiere que su lenguaje es eminentemente simbólico y espiritual. ¿O de verdad me van a decir que en el camino del pueblo de Israel a Jerusalén, los valles
fueron levantados y los montes fueron bajados, es un lenguaje poético y profético. Y es que Isaías echa mano de este lenguaje en su profecía en sinnúmero de veces. Pero me podrían decir, no, es que esto sí es literal, porque de verdad los montes fueron bajados y los valles fueron levantados, solo que tú lo quieres ver simbólico. Bueno, entonces yo les diría, ¿qué les parece si les muestro otro texto en la misma escritura donde estas mismas palabras no se interpretan literalmente, sino simbólicamente? ¿Existirá? Sí existe. Y lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, a partir del versículo 2, que menciona: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y aquí viene el punto que les decía. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y estas palabras no solamente las recupera el Evangelio de Lucas, también están en Mateo, Marcos y Juan. Y adivinen qué, ninguno de estos 4 escritores interpreta lo que dijo Isaías de forma literal, sino de forma simbólica. Es decir, ni siquiera está aplicando estas palabras a Isaías, quien lo escribió originalmente, sino que tipológicamente o proféticamente lo está aplicando a Juan, el inmersor, el bautista. Tampoco está describiendo literalmente lo que iba a pasar como obras físicas para preparar un camino, sino como un cumplimiento espiritual y simbólico de lo que Isaías ya anunció. Juan, el inmersor, prepara el camino al llamar al arrepentimiento, preparando los corazones del pueblo para recibir al Mesías. Es decir, Isaías no estaba hablando de esto de bajar los montes en el sentido de construir caminos físicos, ni a Juan se le está aplicando como que construyó estos caminos físicos, sino que está cumpliendo un sentido espiritual, prefigurado, preparar el camino del Señor. ¿Ustedes qué dicen? Y es que esto es solamente de un pasaje pequeño. Pero ¿qué pasa si les dijera que Isaías está escribiendo en este sentido de la poesía hebrea, de lo simbólico o de lo espiritual, en una gran mayoría de su profecía?